Hay frases que llegan a mí como llegan algunas músicas que antes de entenderlas algo adentro ya las reconoce. ¿Te pasó alguna vez? Y escuché esta frase: lo sagrado no se construye, se devela. Escuché esta frase durante un fin de semana de biodanza que fue parte de mi formación como facilitadora. Se llama maratona el proceso. Y reverberó en mí tanto al escucharla que ahí quedó como germinándose todo ese fin de semana mientras danzaba. Develar, correr un velo, no agregar, no fabricar, no conquistar, ningún lugar al que llegar salvo nosotros mismos, simplemente dejar aparecer. Y quizás por eso volví de ese fin de semana con, te diría, pequeños velos corridos, lugares de mí que estaban ahí, pero yo había dejado de mirar, formas de estar en el mundo tan conocidas que se habían vuelto como transparentes, preguntas que no sabía que estaba bueno hacerme, y quiero empezar abriendo con tres preguntas para compartir. ¿Cuánto de vos ya te habita y todavía no estás viendo? ¿O cuánto de eso que llamás crecer, desarrollarte, transformarte, expandirte, requiere realmente incorporar algo nuevo? ¿Y cuánto necesitas simplemente que dejes de podarlo? Todo esto se me vino al cocinar lo que se me movió en este fin de semana y que te voy a compartir en este episodio que se llama Lo sagrado no se construye, se devela. Gracias por resonar y escuchar desde el centro del infinito, el podcast que integra acción y espiritualidad, el mundo visible y el invisible, para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, cabeza, coraje, coherencia y compromiso para concretarlo. Si este podcast te acompaña, te invito a calificarlo con 5 estrellas, que ayuda un montón a que estas conversaciones lleguen cada vez a más personas. Que lo disfrutes. Hay una palabra puntual que volvió a buscarme este fin de semana del que te hablo, que es la palabra dulzura. Por tercera vez, en solamente pocas semanas, tres personas que ni siquiera se conocen entre sí, que pertenecen a espacios relacionales míos bien distintos, me trajeron la palabra dulzura. Sos una persona dulce. Y me pareció mucho más que una coincidencia. Y la última fue la más, te diría, impactante de todas, porque de hecho me sucedió en este espacio que te cuento de formación en biodanza, y fue Raúl Terren, uno de mis formadores, con quien además danzo todas las semanas junto con Vero Toro, lujazo de viaje me estoy pegando todos los miércoles con estos dos seres que son, bueno, Vero es nada más y nada menos que la hija de Rolando Toro, creador de la biodanza. Y lo que sucedió es que durante la maratona, este taller que vivimos mes a mes, Raúl me invita a mostrar con él una danza que se llama La dulzura del encuentro. Y cuando terminamos, explicó por qué me había elegido y dijo: Analía es la encarnación de la dulzura. Y la verdad que me sorprendió, me halagó mucho su halago, pero fundamentalmente me hizo darme cuenta de algo que lo dejé macerar y me hice un montón de preguntas sobre esto que pasó, y es lo que triguió, diríamos en un anglicismo, gatilló esto que te quiero compartir. Mi viajazo con este disparador es lo que quisiera invitarte a que te lleves a tu propio vivir, porque en realidad lo uso solamente de manera autobiográfica, no autorreferencial, para que vos te lo lleves a tu propia vida. La dulzura no es un atributo nuevo para mí, la verdad que la reconozco, me acompaña desde siempre, pero me di cuenta de esto. Hace mucho tiempo que ya no ocupa un lugar central entre las palabras con las que yo me nombro. Yo aprendí a reconocerme clara, contundente, potente, determinada, profunda, coherente, consistente, a veces filosa por el trabajo que tanto amo hacer. Son todas ramas que yo conozco, que crecieron fuertes, que me permitieron abrir caminos, construir, acompañar, enseñar, sostener y también llevar adelante durante muchos años un negocio, y hoy de distintas maneras dos, porque además tengo mi marca personal. Entonces pensaba en esto de que los contextos que habitamos como que convocan determinados atributos nuestros. Y hay espacios
en los que realmente necesitamos mucha determinación, capacidad de decisión, sostener, capacidad de poner límites, de avanzar, de resolver, de sortear muchas contingencias, emprender. Y en Argentina tiene un montón de condimentos. Y quizás cuando esos espacios ocupan una parte muy importante de nuestra vida, hay otras cualidades que también forman parte de nuestra propia naturaleza, encuentran como menos territorio, espacio donde expresarse, pero no desaparecen necesariamente. Quizás se van como sutilizando o desdibujando un poco o desvitalizando porque dejamos de habitarlas tanto. Entonces me empecé a preguntar, ok, ¿y qué pasó con aquella otra rama? La rama de la dulzura en mi árbol frondoso. Tal vez nada, o mejor dicho, tal vez pasó todo. Tal vez siguió creciendo mientras mi mirada estaba puesta en otra parte. Y algo más ocurrió alrededor de esta misma idea, porque después de la experiencia del fin de semana, me tomé un ratito el lunes para hablar con dos compañeras de formación, porque yo vi su proceso, dancé con ellas mucho tiempo, comparto escuela con ellas, además le tengo mucho aprecio personal, y el domingo las vi facilitar toda una sesión de 2 horas y las vi tan grandes que quise expresamente expresarles, valga la redundancia, esa muchosidad que vi en acción. Nombrarles a ellas atributos que yo estuve viendo me pareció importante porque las personas no vemos lo que no vemos. Y al compartirles aquellos que yo veía en ellas y que vi contundentemente esas 2 horas, también ellas se expandieron. Entonces, fíjate qué profundamente bello que sean otros quienes de tanto en tanto nos van como devolviendo territorios propios que habíamos dejado afuera de nuestro propio mapa. Porque la vida es relacional y nuestro despliegue también. No terminamos de conocernos profundamente si nos aislamos, ni mirando videos de YouTube o leyendo. No alcanza eso. La vida ocurre en relación, hay que poner el cuerpo. Hay partes nuestras que solamente aparecen en relación con otros. Hay atributos que alguien ve mucho antes que nosotros nos demos cuenta que lo tenemos. Hay posibilidades que se vitalizan porque hay un vínculo que les ofreció espacio. Hay conversaciones que nos permiten pensarnos mejor, desde un lugar al que solos quizás jamás llegaríamos. Y entonces aparece otra pregunta que me parece importante, que es, ¿cuánto nutrís relacionalmente tu vivir? ¿Con quiénes conversás? ¿De qué conversás? ¿Quiénes te rodean? ¿Son personas que solamente confirman la versión conocida de vos? ¿O también hay vínculos en tu vivir que son capaces de mostrarte territorios que todavía no tenés incluidos en tu mapa? Porque no cualquier relación necesariamente nos expande, ¿no? Hay relaciones que tenemos que repetimos, en las que repetimos una y otra vez quienes ya sabemos ser. Y hay otros espacios relacionales que nos devuelven mucha posibilidad. Por esto me estoy preguntando, ¿cuántas partes nuestras ya existen, pero nuestra propia identidad todavía no se enteró? Y quizás alcance con correr el velo o con dejar de intervenir tanto sobre aquello que quiere revelarse, o sea, ser más árbol y menos bonsai. A veces casi que sin darnos cuenta nos vamos como volviendo jardineros de nuestra propia pequeñez. Creemos que estamos como dándole forma a algo, pero en realidad estamos podando. Elegimos qué rama puede crecer, hacia dónde, hasta dónde, y en el afán de como de acercarnos a la forma que vamos imaginando o visionando, también le vamos recortando posibilidades que ni siquiera llegamos a conocer. El árbol no conoce de antemano su forma, la descubre creciendo, la descubre siendo árbol. Ahora bien, hay algo que quiero cuidar especialmente acá, ¿no? Porque yo no estoy diciendo o proponiendo dejar de elegir, ¿sí?
no estoy proponiendo una vida sin dirección, todo lo contrario. Una parte central de mi trabajo como coach profesional tiene que ver con el diseño de futuros. Diseño de futuros. Agarrar la tijera y empezar a darle forma a tu futuro elegido. Es decir, elegir qué queremos crear, qué queremos sostener, qué necesitamos soltar, qué capacidades queremos desarrollar, qué conversaciones necesitamos tener, qué acciones vamos a tomar, cómo vamos a usar nuestro tiempo y dejar de decir, no, es que no me dan los tiempos. Minga no te dan los tiempos. Para aquello que queremos, el tiempo siempre nos da. Ahí está el compromiso. Hay dirección, hay elección, hay compromiso, bendito compromiso, hay acción. Pero quizás podamos diseñar futuros sin convertirnos en un bonsái. Podemos propiciar el terreno, nutrir la tierra, dar agua, dar luz, crear espacio, cuidar las condiciones, incluso podar cuando la poda favorece la vida. Y al mismo tiempo, no decidir anticipadamente como la forma completa que tiene que adquirir nuestro despliegue. O sea, permitir que el árbol me muestre su fruto. Y esa tensión me interesa cada vez más. Diseñar y al mismo tiempo estar disponibles para descubrir. Crear y al mismo tiempo dejar aparecer. Accionar sin pretender determinar de antemano todo lo que esa acción va a producir. Porque desplegarse también es dejar crecer aquello que alguna vez aprendimos a podar, dejar de corregir todo el tiempo, dejar de sumar permanentemente y dejar un margen para que aparezca algo que nuestra conciencia actual quizás ni siquiera hubiera sabido diseñar. Mientras diseñé este episodio, me di cuenta de que esta pregunta no empezó para mí con la biodanza. Yo llevé casi 30 años dedicada a la adquisición del inglés como segunda lengua en contextos de negocio, contextos globales. Y durante años, la idea que atravesó toda mi labor, y que dicha así puede parecer extraña, fue cómo acompaño a las personas a hablar muy bien un mal inglés. Porque lo que veía eran personas que esperaban saber más para mandarse y mostrarse y presentar y hablar y postularse a un puesto en inglés, más gramática, más vocabulario, más precisión, mejores sounds, más estructuras, lo que fuera, más. Y mi pregunta fue otra: ¿qué podés hacer con lo que ya tenés? ¿Cómo podemos desplegar muchísimo más de eso que ya está disponible? ¿Cómo dejamos de mirar permanentemente lo que falta para empezar a usar plenamente lo que ya existe? Claro que después vas a aprender más, vas a incorporar más vocabulario, vas a desarrollar más capacidades, vas a practicar un montón, pero mientras tanto, ¿cuánto de lo que necesitas ya está ahí y no estás usando por ir detrás de la bendita perfección? De hecho, si querés entrenarte en inglés para ser y no para saber y poder trabajar con el mundo, escribime por privado que te puedo contactar con el equipo, que para mí sigue siendo extraordinario, absolutamente diferencial, no tiene nada que ver con el mindset de un teacher de inglés y toda esa cuestión que tiene que ver con saber inglés. Es un foco totalmente entrenado en inglés para hacer negocios en inglés. Entonces vuelvo. Lo humano jamás es perfección. Lo humano es conexión. Y hoy encuentro una versión mucho más amplia de la misma pregunta que ya me hice en el año 2006, cuando creé mi primer negocio, pero aplicada al desarrollo humano. Porque también podemos vivir pensando que siempre nos falta algo para ser quienes queremos ser. Otro curso, otra comprensión, otra metodología, otra certificación, otra versión de nosotros mismos a la que finalmente algún día vamos a llegar, en el mejor de los casos. Ahora, no estoy diciendo que no necesitemos aprender. Yo soy de quienes dicen hay que estudiar, porque cuando uno estudia te da distinciones y puedes intervenir mucho mejor. Hay que practicar, hay que comprometerse, hay que tomar decisiones, hay que accionar. Pero a la vez cada vez me interesa más distinguir entre formarnos para desplegarnos y formatearnos para caber en una idea previa de quienes creemos que deberíamos ser.
Escucha esto, una cosa cultiva, la otra puede terminar podando. Y ahí pienso en esa imagen tantas veces asociada a Miguel Ángel. La figura ya estaba dentro del bloque de mármol. El trabajo del escultor era quitar lo que le sobraba para dejarla aparecer, decía Leonardo da Vinci. Entonces, quizás haya momentos de nuestra vida en los que crecer, expandirnos a lo grande, se parezca menos a construir y más a como a esculpir, a quitar lo que tapa nuestros potenciales, a quitar lo que tapa nuestros dones, lo que los cubre. Entonces cada vez más me gusta este juego, no solamente convertirnos en quienes queremos ser, sino también permitir que aparezca aquello que ya somos. Y hay otra dimensión de esto que estoy descubriendo en mi formación en biodanza. Después de casi 2 años, reafirmo una comprensión que no es solamente intelectual. Hace 2 años que me estoy formando y muchos más que estoy danzando, ¿no? Pero en la formación 2. Hay aprendizajes que no ocurren porque entendamos mejor una idea, ni porque podamos explicarla, ni porque encontremos las palabras correctas para nombrarla. Ocurren viviéndolos. Y esto para alguien como yo, que lleva más de 3 décadas enseñando, facilitando y trabajando con el lenguaje, con las conversaciones de valor, es muy revelador, porque es experimentar otra vía de aprendizaje, una que no pasa primero por lo cortical, te diría, por el neocórtex, por analizar, por hablar acerca de algo, pasa por vivirlo, por encuerparlo, por pasarlo por el cuerpo, por permitir que sea el cuerpo el que tenga una experiencia y que esa experiencia te deje una huella que te lleve a tener comprensiones. Y lo siento profundo suceder en mí. Hay momentos en los que danzo y algo cede. Dejo de estar pendiente de la danza, dejo de buscarla, dejo incluso de saber demasiado qué estoy haciendo y durante unos segundos ocurre algo que es muy difícil de explicar. Es como que la danza me danza. ¿Se entiende? Tal vez por eso es tan difícil hablar sobre algunas vivencias, sobre lo experiencial. Hay experiencias que cuando intentamos iluminarlas por completo con palabras, pierden algo. Hay territorios que en realidad piden penumbra, misterio, silencio. Este fin de semana, que me inspiró a grabar este episodio, abrió uno de esos territorios en mí. Aparecieron registros que no necesito contar para saber que movieron algo. Algo se despertó, o quizás otra vez no es que se despertó, quizás ya estaba despierto y fui yo quien pudo percibirlos. Fíjate la diferencia enorme. Entonces, ¿qué sucedería en tu vivir si dejaras de recortar o si dejaras de recortarte? Hubo una situación en el fin de semana que me hizo reflexionar mucho también. Alguien hizo una pregunta sobre algo completamente cotidiano, no importa cuál fue la pregunta, lo que importa es que yo jamás la hubiera formulado. Entonces, ¿qué me pasó? Me di cuenta de pronto de que aquello que parecía obvio dejó de serlo. Y eso fue precisamente lo que más me fascinó. Me descubrí pensando en la cantidad de cosas que ya no interrogamos porque llevamos demasiado tiempo viviendo adentro de ellas. Hay códigos que están tan incorporados que simplemente son. Hasta que alguien hace una pregunta, lo evidente deja de ser evidente, alguien mira desde un lugar desde el que nosotros nunca miramos. Entonces formula una pregunta que no podíamos formular porque ni siquiera veíamos que había algo que preguntar. Y esa pregunta nos puede elevar al menos una octava o más. Otra vez, no vemos lo que no vemos. Necesitamos otros que nos devuelvan territorios propios. El otro me trae noticias mías. Y necesitamos otros que traigan preguntas que nuestro propio mapa no contiene. Entonces, fíjate qué privilegio es encontrar personas con quienes sea posible entrar en esos territorios.
Si siempre estoy con personas parecidas a mí, o que no tienen amplitud de pensamiento, que medio que conversan siempre sobre lo mismo, ¿dónde entran estas preguntas que me hacen ampliar mi territorio? La verdad que yo me siento profundamente afortunada, tengo un montón de esos espacios. Y biodanza ni te cuento. Estar formándome como facilitadora es un viaje de transmutación hacia realmente muchas octavas más arriba de mi existencia y estoy, en inglés diríamos looking forward, así como es medio, la traducción en español me hace un poquito de ruido, ¿no? Porque no es esperar con ansias, pero sin ansiedad, el momento en que esté facilitando mis propios grupos y acompañar a otras personas a hacer esos despliegues tan enormes que no son vía la palabra, ¿sí? Hay procesos de expansión del potencial, como este que yo estoy viviendo en mi formación, que pueden ser pensados como una especie de peregrinaje de la profundidad hacia los anhelos, hacia los deseos. Y fíjate la palabra, un peregrinaje. No es una carrera, no es una conquista, no es un trayecto perfectamente trazado entre un punto de partida y una meta, es un camino y es con otros, con umbrales que a veces atravesamos sabiendo y otros que solamente comprendemos después de haberlos cruzado. Y durante este fin de semana apareció otra pregunta que quiero dejarte. ¿Qué pasaría si, en vez de hacer un protocolo de todo lo que no va, hiciéramos un protocolo de todo lo que sí va? Porque, por ejemplo, sabemos y necesitamos saber decir no, reconocer un límite, detenernos, apartarnos, cuidarnos, elegir qué queremos soltar. Pero en realidad esa pregunta abrió, por lo menos para mí, la otra orilla de la conversación. ¿Sabemos reconocer lo que sí, lo que nos gusta, lo que queremos cerca, lo que nuestro cuerpo recibe con alegría, aquello hacia lo que deseamos ir? ¿Qué relaciones, qué espacios, qué encuentros nos vitalizan, cuáles no? ¿Qué conversaciones, qué espacios, qué formas de trabajar, qué experiencias, qué maneras de habitar nuestro cuerpo hacen que haya más vida dentro de nosotros? Desplegar nuestro potencial no consiste solamente en detectar qué tenemos que corregir o dejar atrás. También necesitamos poder reconocer, identificar qué nos vitaliza, qué nos da potencia de acción. También ahí incluyo personas, ¿no? Quizás el deseo también necesita recuperar su propio vocabulario. No se trata solamente de aprender a como a defender una frontera, a defender nuestro metro cuadrado y cuidarlo, ¿sí? Cuidar ese borde, sino también de reconocer qué queremos dejar entrar. Y por debajo de todo eso volvió algo que viene interrogándome hace bastante tiempo, que es nuestra capacidad de recibir. Tal vez no sea casual que entre tantas perlitas de sentido que me traje estos 2 días, haya quedado esta. Acá lo profano es sagrado, dijo Raúl en ese fin de semana. Y la frase podría parecer una contradicción, ¿no? Pero cada vez más me parece muy sensata, porque lo sagrado no está arriba, ni lejos, ni en algún estado elevado al que haya llegado después de trascender nuestras partes más humanas. Quizás está exactamente acá, en la piel, en una mirada, en mis acciones cotidianas, en el deseo, en la ternura, en un encuentro, en una buena conversación, en un cuerpo que se logra conmover, en la persona que siente el latido de su corazón, paréntesis, ¿sentís el latido de tu corazón? En otro cuerpo que lo recibe, está lo sagrado, en el misterio de una experiencia que por un instante nos permite dejar de intervenir. Y sabes que en medio de todo ese despliegue y reordenamiento, descubrí que había hecho mal una cuenta. De hecho, los números y yo nunca tuvimos demasiada intimidad. Una cuenta pequeña que inesperadamente movió mi horizonte. Me di cuenta que mi formación va a terminar más o menos en enero 2028, que es bastante antes de lo que yo tenía como mi radar. O sea que seguramente en un año más o menos, de aquí a agosto de 2027, voy a estar musicalizando algún grupo de biodanza
y después va a poder llegar mi propio grupo. Y por primera vez, esa posibilidad dejó de pertenecer a un futuro remoto. Pude sentir a la facilitadora de biodanza que se está gestando adentro mío, como una mujer que empieza a existir en algún lugar de mi camino, aunque yo no la vea aún. Y nuevamente aparece ese extraño juego, porque claro, la estoy construyendo, me estoy formando, estudio mucho, practico todas las semanas hace años, me comprometo, hay muchísimo hacer en esto que está pasando, pero al mismo tiempo no la estoy fabricando, estoy creando condiciones para que algo pueda aparecer. Y quizás también esa versión mía se está develando. Y acá aparece para mí el movimiento que completa todo lo anterior, porque descubrir es el primer paso, pero después hay que accionar. Si descubrís una parte tuya que estabas dejando afuera, ok, ¿qué vas a hacer con eso? Si alguien te devuelve una capacidad que no estabas reconociendo, ¿cómo va a empezar a participar eso de tu vida? Si ves una rama de tu árbol que quiere crecer, ¿qué condiciones vas a propiciar para que pueda hacerlo? Por eso quiero proponerte dos movimientos muy concretos. El primero necesita de un otro. Busca a alguien cuya mirada valores, alguien que te conozca y pregúntale, ¿qué ves en mí que quizás yo todavía no estoy viendo? Y escucha, sin explicar, sin interrumpir, sin humoradas, que son grandes vías de escape, sin minimizar, sin responder inmediatamente sí, pero escuchá qué territorio propio puede estar devolviéndote esta persona, porque no vemos lo que no vemos. Y después viene el segundo movimiento. Elegí una acción concreta que le dé lugar a eso que viste. Una acción, no 10, una acción. Una evidencia en tu vida de que esa rama tiene permiso para crecer. ¿Cómo? En una conversación, en una decisión, en algo que va a empezar, en algo que vas a dejar, en un sí, en un no, en una propuesta, en un espacio nuevo que vas a propiciar, en comprometerte en serio y no con solamente intencionar, porque correr el velo puede ocurrir solamente en un instante, es re fácil, pero después necesitamos vivir de acuerdo con lo que vivimos, la bendita coherencia de la que hablo siempre. Volví de este fin de semana con una dulzura que otros parecen reconocer más que yo. Volví con un bonsái que me pregunta dónde sigo podando mi libertad de ser, con preguntas que corrieron de lugar algunas evidencias, con un cuerpo al que quiero escuchar cada vez más sin obligarlo inmediatamente a explicarse, con sensaciones nuevas que prefiero dejar sin nombre, con destellos en los que ya no sé si siempre soy yo quien danza en realidad, y con la sensación de que biodanza empieza a dejar de ser solamente algo que hago y está empezando a ocupar otro lugar. Y todavía no quiero nombrarlo. Y esa es mi invitación de este episodio. Lo que quisiera que te lleves es que un peregrinaje no necesita revelar el camino completo para que demos el primer paso. Es al revés, empezás a andar el camino se va abriendo, se va despejando, se te va mostrando. Entonces quizás alcance a conseguir descendiendo hacia la profundidad y desde ahí caminar hacia tus deseos con otros, dejando que algunas preguntas permanezcan abiertas, dejando que el cuerpo sepa bastante antes que la mente, dejando que la danza dance. Quizás lo sagrado haya estado siempre ahí, no esperando que lo construyamos, sino esperando que corramos el velo. Después de este fin de semana, yo regresé a mi casa con la sensación de haber avanzado todavía un poquito más en ese viaje del que hablaba Mamerto Menapache, que es el más largo que hacemos las personas, que son los 40 centímetros que separan la cabeza del corazón. Y quizás la invitación sea esa, que busquemos cada uno a su manera los espacios, las personas, las experiencias, las prácticas que nos permitan avanzar cada día un poquito más en ese viaje de 40 centímetros entre la cabeza y el corazón, con
otros, porque la vida es relacional, propiciando el terreno, diseñando el futuro que queremos crear y al mismo tiempo dejándonos sorprender por aquello que no habíamos sabido diseñar, permitiendo que el árbol nos muestre su fruto, porque en definitiva, eso es también lo que busco propiciar en cada uno de los espacios que facilito. Yo jamás te voy a decir qué tenés que hacer o quién tenés que ser. Jamás te voy a dar una nueva forma a la que tengas que adaptarte, sino que creo las condiciones, las propicio para que puedas escucharte, encontrarte con vos y con otros, ampliar tu mirada y permitir que se devele algo de eso que ya te habita. Y después, claro, llevarlo a la acción, pero a la acción lo tenés que llevar vos. Nadie lo puede hacer por vos. Hoy tenés distintas maneras de hacerlo conmigo. Podés sumarte a Círculo Mus, a nuestro espacio online de respiración consciente, donde los martes 6 de la tarde y viernes 8:15 de la mañana salimos por un rato del hablar sobre nosotras para entrar en la experiencia. Respirar, sentir, escuchar el cuerpo, darle lugar a información que con la cabeza no podemos producir. Además, el 31 de octubre vamos a tener el nuevo encuentro presencial de jornada completa. Vas a salir con el cuerpo vibrando, la mente quieta y la energía disponible para accionar con foco y con propósito. Y dentro de 2 meses vuelve una nueva edición de Desbloquea tu Abundancia, Bases Científicas y Espirituales, que es un taller para mirar qué está restringiendo hoy tu capacidad de expandir tu profesión, tu vocación, tu negocio, tu economía y cómo se ve eso en el dinero que ingresa o no a tu vida. Vas a encontrar toda la información para sumarte en las notas de este episodio y también puedes escribirme por Instagram. analia.duarte.hacer, escrito con S. Son todas experiencias diferentes, pero todas nacen de una misma convicción. No siempre necesitamos agregar algo más. A veces necesitamos crear simplemente mejores condiciones para que aparezca lo que ya está. Porque hay algo que nunca deja de estar vivo y a veces solamente necesita que llegue su agosto para poder florecer. Acordate que es tiempo de hacer, escrito con S. Dale, si no es ahora, ¿cuándo? Hasta el próximo episodio.